Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro ciclo de conferencias, de seminarios web denominados Ciberseguridad en Instituciones Educativas. Ya es nuestra cuarta temporada en este ciclo de conferencias y nuevamente agradeciendo a cada uno de ustedes que participan activamente en estas charlas, hablando de ciberseguridad en nuestras universidades. Doy el agradecimiento muy especial a Rodrigo Esparza, que nos acompaña aquí para compartirnos un poco de la experiencia que tiene en la charla del día de hoy denominada Asegurando el ciclo de vida del desarrollo de software con DevSecOps. Entonces creo que va a ser muy relevante y muy importante el tener esa perspectiva y sobre todo empalmarnos, ¿no? Y empaparnos de lo que es la parte de ciberseguridad en el desarrollo de software. Agradezco mucho también a la coordinación del Grupo de Seguridad de la Información del Comité ANOYSTIC, aquí presentes a la maestra Julia Bernoy, a nuestro bien estimado Gabriel Aguilar, también se encuentra con nosotros Wilber Pérez de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, pues no me resta más que cederles la palabra para la presentación oficial de nuestro invitado y bueno, muy agradecido a todos de su participación. Recuerden colocar ahí sus preguntas durante el transcurso de la charla y al final tenemos un espacio hoy para las preguntas y respuestas. Entonces, adelante, por favor, Julia. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias, estimado Freud. A nombre del Grupo de Seguridad de la Información de la NUYSTIC, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes que nos acompañan los miércoles a las 5 de la tarde. Agradecemos que se hayan conectado y, como bien mencionó, ya es nuestra cuarta temporada en este noveno webinar. En esta ocasión me acompaña mi colega, el maestro Gabriel Aguilar de la UAM y el maestro Wilber Pérez de la UADY, quienes conformamos el Grupo de Seguridad de la Información de la NUYSTIC. Bueno, es importante mencionar que todo este webinar lo van a poder encontrar, se va a grabar y se va a poder encontrar en un repositorio que más adelante les va a compartir mi compañero. Además, les hace la cordial invitación para que sigan nuestro podcast. Acuérdense que hay un podcast que se llama Más Ciberseguridad y lo pueden encontrar en la plataforma de Spotify. También por ahí hay un correo electrónico, igual si quieren hacernos algún comentario, llegar a algún aviso, algo que les interese, adelante pueden escribirnos. Pero bueno, vamos a pasar al tema de hoy del webinar. El tema a tratar es la cuestión de desarrollo de software, en donde se utiliza el término de DevSecOps. Y bueno, muchos nos preguntamos, ¿qué es esto de DevSecOps? Y bueno, la palabra Dev, que es development, se refiere a las prácticas de desarrollo ágil y la cultura de colaboración de los equipos de desarrollo de software para crear aplicaciones de manera eficiente y efectiva. La parte de Sec, que es Security, representa la integración de la seguridad en las etapas de cualquier desarrollo de software, y Ops, de operaciones, que refleja la cultura y las prácticas de colaboración entre los equipos de desarrollo de operaciones para garantizar una entrega continua y efectiva del software al tiempo que se mantiene. Y una parte muy importante en la que nos vamos a enfocar en este webinar es a la seguridad. Bueno, la idea detrás de un DevSecOps es el integrar la seguridad en el proceso de desarrollo desde el principio, identificar, abordar las vulnerabilidades, y es un tema muy importante, sobre todo a los que nos estamos involucrando en el desarrollo de sistemas. Entonces, para esto hemos traído a un especialista, un experto, que agradezco mucho su asistencia, compartirnos su conocimiento. Damos la bienvenida al ingeniero Rodrigo Esparza Sánchez. Y me permito leer, antes de cederle la palabra, leer una breve semblanza sobre nuestro invitado. Él es profesional de tecnologías de la información con más de 15 años de experiencia en desarrollo web, ingeniería de software, servidores, redes de computadoras y seguridad informática. Ha participado en proyectos de desarrollo de software de pequeña y mediana escala, auditorías de seguridad informática, infraestructura de red y servidores, análisis forense e implementación de entornos virtuales de aprendizaje. Durante este mismo tiempo ha impartido asignaturas en licenciatura, cursos de educación continua, presenciales y a distancia. Sus principales intereses se enfocan en el área de ciberseguridad, en particular
lo relacionado con pruebas de penetración, programación segura, análisis forense y de malware, seguridad en sistemas embebidos, diseños de sistemas seguros, aprendizaje de ciberseguridad, criptografía aplicada, votación electrónica y protocolos de autenticación. Entonces, como bien vemos, pues trae mucha experiencia, mucho conocimiento. Yo creo que nos va a enriquecer con todo este tema. Y pues agradecemos nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, te cedo la palabra. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas o comentarios en el panel que aparece en la plataforma. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, y te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Julia. Realmente es un honor y un placer que me hayan invitado y espero que les sea de mucha utilidad todo lo que vamos a ver hoy para todos los asistentes y para la comunidad de la NUYES en general. Ok, perfecto. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Ahorita deben de estar viendo, si no me equivoco. Ok, la página web de la NUYES. Pero vámonos a presentar los slides. Ok. ¿Sí se ven? Sí se ve. Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, rápidamente, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a aprender cómo asegurar el ciclo de vida del desarrollo del software. Otra forma de verlo es construir un ciclo de desarrollo de software seguro. ¿Ok? O sea, cómo garantizar que al final vamos a tener productos de manera, productos más seguros y más confiables de manera general. ¿Ok? Bueno, este es básicamente quién soy yo. Ya mencionaron un poquito acerca de mi perfil. Bueno, estudié una licenciatura en Ciencia de Computación en la UADY, una especialidad en docencia también en la UADY. Tengo un posgrado en ciberseguridad de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Fui durante 15 años jefe de la unidad de servicios web de la Facultad de Matemáticas de la UADY también. Trabajé para una empresa de Estados Unidos realizando o implementando un centro de operaciones de seguridad. Y desde hace aproximadamente 2 años estoy trabajando con una empresa llamada EPAM Systems, que es la cual represento hoy en día. Con esa empresa trabajo particularmente con un cliente bastante grande que es de desarrollo de videojuegos principalmente. ¿Okay? Y ahí estoy realizando actividades de Application Security Engineer, o sea, básicamente asegurando el ciclo de desarrollo de software de la empresa. Okay. Adicionalmente, durante este año también ya me involucré nuevamente a dar clases en la Universidad Metropolitana, Universidad Tecnológica Metropolitana de acá de Yucatán también, en la materia particular de desarrollo de software seguro, okay, en la especialidad de ciberseguridad. Okay. Y bueno, ya platicaron un poquito de los proyectos que he hecho y de los intereses que tengo. Entonces, bueno, vámonos a el tema particular. Okay. Primero vamos a entender un poquito el problema. Vamos a ver cómo se debe resolver este problema y vamos a ver cada uno de los principales temas o principales actividades de seguridad que se deben de realizar en un ciclo de desarrollo de software seguro para que podamos garantizar un software mucho más confiable al final. ¿Okay? Entonces, bueno, primero vamos a entender el problema. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Bueno, existen muchas metodologías de desarrollo de software, ¿okay? La clásica, la de cascada, que ya está prácticamente en desuso. Todavía existen algunas empresas que se basan en ese modelo, pero ya es poco viable normalmente ese modelo. Hoy en día se ha estado utilizando más el desarrollo de software ágil, ¿okay? Las metodologías de Scrum, Kanban, XP y algunas otras. Y se ha ido adoptando una que algunos lo llaman framework, otros le llaman metodología, otros le llaman cultura, más bien, que es la de DevOps. ¿Por qué esta cultura de DevOps? Los que alguna vez han trabajado en desarrollo, ¿okay? O los que han trabajado en operaciones, cuando me refiero a operaciones, me refiero a infraestructura, seguramente han tenido este problema de discusión de que cuando alguna aplicación falla, los de desarrollo culpan a los de infraestructura culpan a los de desarrollo, y es una pelotita ahí que se van echando, ¿no? Al final ambos equipos tienen un mismo objetivo,
que es que la aplicación funcione y funcione de manera adecuada para los usuarios. Entonces, hoy en día, en lugar de estar peleando por quién tiene la culpa de qué, realmente ambos equipos trabajan de manera conjunta para lograr el mismo objetivo. Cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene sus actividades, pero todas estas ya se han ido mezclando. Incluso hoy en día muchos equipos, en un equipo de desarrollo que va a implementar un sistema, en el mismo equipo hay desarrolladores y hay lo que le llaman el famoso DevOps, que son los que se encargan principalmente de la operación. ¿Okay? Y entre ellos van trabajando. Muchas veces DevOps se acaban cambiando a operaciones, operaciones a desarrollo, etcétera. ¿Okay? Entonces, es una cultura de trabajo en conjunto principalmente lo que han estado haciendo, ¿no? Y básicamente tienen las mismas fases que escuchamos desde el modelo en cascada, o sea, se planea, se codifica, se construye, se prueba, se libera, se despliega. Y bueno, hoy en día además se opera y se monitorea el sistema, ¿no? Básicamente. Bueno, todo suena muy bonito, pero ¿qué puede salir mal? ¿Okay? ¿O qué sucede comúnmente? Bueno, aquí no estamos pensando directamente en la seguridad. ¿Okay? Y ese es uno de los principales problemas, que como no pensamos en la seguridad, luego empieza a haber problemas que van a afectar el sistema y esto va obviamente a incurrir en costos, en afectaciones y muchas otras cosas. ¿Qué puede salir mal? Bueno, seguramente habrán escuchado del OWASP Top 10, donde se hablan de las principales 10 vulnerabilidades en aplicaciones web. ¿Ok? No voy a detallarlas ahorita porque nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, son estas las 10 principales unidades. La OWASP no solamente tiene el OWASP Top 10 de aplicaciones web, tiene el OWASP Top 10 para aplicaciones móviles, para aplicaciones de IoT, para pipelines de integración continua y continuo delivery. Tiene el OWASP Top 10 para ¿cómo se llama esto? Para la cuestión de los lenguajes, para inteligencia artificial, para las cuestiones de inteligencia artificial, hay un montón de OWASP Top 10, ¿ok? Entonces, sí es importante conocerlos porque nos da una mejor perspectiva de qué puede salir mal en nuestras aplicaciones. ¿Ok? Sin embargo, el OWASP Top 10 no es el todo. O sea, las vulnerabilidades que vemos acá no son todas las que puede haber. Existen muchísimas más. Está, por ejemplo, el CWE, es Common Weakness Enumeration, el top 25, donde sacan las 25 unidades más encontradas en software. Este se enfoca a cualquier tipo de software, no solamente a web, como el OWASP Top 10 inicial, al menos. Este se enfoca a cualquier tipo de software y cuáles son las 25 vulnerabilidades más comunes. El Common Weakness Enumeration es una base de datos de distintos tipos de vulnerabilidades. Y no solo tiene 25, tiene alrededor de 2000 o más vulnerabilidades categorizadas, relacionadas, etcétera. Está muy, muy interesante. Y también les recomiendo que le den una checada. Pero bueno, estas son las 25 del 2022. Probablemente ya salió del 2023, la verdad no lo he revisado. Pero entonces, ¿qué puede salir mal? Si están involucrados un poquito en la parte de seguridad o al menos leen noticias de tecnologías y todo eso, verán que prácticamente todos los días surgen noticias de brechas de seguridad, de fallos, de ataques que están sucediendo a nivel mundial. En México no es la excepción, hay muchísimos de esos tipos de ataques. Hace pocos días, por ejemplo, libcurl, probablemente han escuchado de libcurl, es una librería que se utiliza principalmente por la aplicación curl que viene en casi todos los lenguajes en todas las plataformas de Linux, que nos permite descargar o hacer peticiones web desde la consola de comandos, ¿no? Ese libcurl pues, viene embebido en prácticamente casi todos los lenguajes, lo utilizan, y recientemente tuvo una vulnerabilidad que en un inicio consideraban muy fuerte, al final no fue tan fuerte, pero sí fue importante. También recordarán Log4j, hace aproximadamente dos años, y así ha habido muchísimas vulnerabilidades que van saliendo y van surgiendo, algunas más fuertes que otras, algunas más complicadas que otras, porque pues hay que actualizar el software, incluso hay que buscar otras librerías para utilizar. Se vuelve un problema muy complicado desde la perspectiva del desarrollo de software y muy costoso sobre todo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En Estados Unidos, el consorcio de calidad de software de la información hace un estimado de cuánto dinero se gasta por
baja calidad del software en general. Y bueno, aquí podrán ver que se han gastado, por ejemplo, 1.52 trillones en cuestiones de deuda tecnológica, 520 billones en sistemas antiguos, etcétera. Y ciberseguridad no es la excepción. La ciberseguridad también afecta muchísimo. Hay muchísimas pérdidas en el software por este tipo de problemas de ciberseguridad. ¿Sí? Esta es una estadística que genera Veracode. Veracode es una empresa dedicada a la seguridad de desarrollo de software. Particularmente tiene herramientas específicas de las cuales vamos a hablar hoy en día, no particularmente Veracode, pero del tipo de herramientas que provee Veracode. Entonces ellos hacen este estado de la seguridad del software cada determinado tiempo. ¿Okay? Y por ejemplo, en sus análisis ellos detectaron que durante el 2020, ¿sí? 2020 el 76% de las aplicaciones tenían al menos una vulnerabilidad. ¿Okay? El 24% de todas las aplicaciones que analizaron al menos tenían una falla de vulnerabilidad alta, cual es un problema grande. ¿Okay? Las principales fallas que se encontraban son estas que vemos por acá. ¿Okay? Y uno de los principales retos que se está enfrentando hoy la industria de desarrollo de software, en particular en la parte de seguridad del software, es que hoy en día el 97% del software que utilizamos, más bien, cuando se desarrolla una aplicación, el 97% del código de esa aplicación es open source, o sea, es decir, son librerías que estamos utilizando, no es código que nosotros mismos estamos construyendo. Eso se conoce como dependencias. ¿Okay? Entonces, esas dependencias pueden tener vulnerabilidades que al nosotros estarlas utilizando pueden introducir esas vulnerabilidades en nuestro código. Aunque nuestro código sea seguro, si introducimos una dependencia que tiene una vulnerabilidad, por ahí puede surgir un problema y provocar un daño a nuestro sistema, a la información de los usuarios, etcétera, ¿no? Okay. Y bueno, esta estadística la menciona también la empresa, que todas las aplicaciones que se han analizado, al menos el 67% de las aplicaciones han empezado a disminuir la cantidad de unidades que tienen después de realizarles pruebas al código fuente que están realizando. Vamos a hablar un poquito más de ese tipo de pruebas en unos minutos. ¿Okay? Entonces, tenemos que pensar en una solución. ¿Qué tipo de solución? Bueno, primero tenemos que considerar el tipo de pruebas que hacemos en nuestro software. Hoy nos vamos a enfocar en las pruebas de seguridad, pero esto realmente abarca cualquier tipo de pruebas. En muchos casos nosotros empezamos a probar conforme vamos avanzando en el ciclo de desarrollo de software. Entre más avanzamos, más pruebas realizamos. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque entre más avanzamos con el desarrollo, el costo de detectar una falla y sobre todo el costo de corregir esa falla va incrementando y va incrementando exponencialmente. ¿Okay? Entonces, lo más recomendable es en lugar de esperar hasta el final para estar haciendo las pruebas, es hacerlo lo antes posible. ¿Qué pasa con las pruebas de seguridad? Seguramente después de hacer todas las pruebas básicas, pruebas unitarias, funcionales, de sistema, y a lo mejor antes de que se libere la aplicación, empezamos a hacer pruebas de seguridad. Ahí ya perdimos la oportunidad de detectarlas antes y haberlas corregido desde mucho antes. ¿Okay? Por lo tanto, estamos desperdiciando dinero en ese tipo de cosas. ¿Okay? La OWASP tiene un framework de pruebas de seguridad que se pueden hacer y en él define el esfuerzo que se debería de utilizar para cada uno de los tipos de pruebas. ¿Okay? Desde que se está definiendo el software, desde que se está diseñando, se está desarrollando, desplegando y luego el mantenimiento. Entonces, la cantidad de esfuerzo que deberíamos realizar para cada una de estas fases. ¿Ok? Y esa es la proporción de esfuerzo que deberíamos de implementar de acuerdo al tipo de técnica. Vamos a hablar de algunos de estos tipos de técnicas. Por ejemplo, el proceso de revisión y inspecciones manuales se debería de poner mucho mayor énfasis que la parte de pruebas de seguridad, donde normalmente se le acaba poniendo más énfasis con la parte de pentesting y todo eso. ¿Okay? Okay. Entonces, ¿cómo construimos un ciclo de desarrollo
de software seguro o cómo aseguramos el ciclo de desarrollo de software. ¿Okay? Bueno, tenemos un equipo de desarrollo que va a ser multidisciplinario. ¿Okay? Donde tenemos desarrolladores, tenemos DevOps, gente de operaciones, pero además hoy en día lo ideal es que tuviésemos además gente de seguridad que nos pudiera estar orientando en cómo corregir esas fallas. ¿Okay? Entonces empezamos con la parte que normalmente le involucra a los desarrolladores. Normalmente los desarrolladores empiezan con su planeación, ¿ok? Normalmente los arquitectos del sistema van a empezar con la planeación y enfocándonos en la parte de seguridad, ¿cuáles son las actividades que nosotros debemos de introducir a este ciclo de desarrollo de software para realmente asegurarlo? ¿Okay? En la planeación debemos de incluir, ¿ok? Toda la parte de el gobierno de seguridad de aplicaciones. Aquí es donde vamos a definir estrategias que vamos a seguir, vamos a definir las métricas que vamos a medir durante todo el ciclo de software de seguridad para poder saber qué tan bien vamos o qué tan mal vamos en nuestro proceso y obviamente en el software que estamos construyendo. ¿Okay? Se debe de realizar evaluaciones de seguridad del riesgo de las aplicaciones, donde se deben determinar los requerimientos de seguridad de la aplicación y crear un perfil de riesgo de la aplicación. No es lo mismo una aplicación que estamos desarrollando interna para la empresa que una aplicación que va a estar pública a Internet. No es lo mismo una aplicación que va a tener información confidencial con una aplicación que va a tener información pública, ¿no? Entonces, todo eso afecta el perfil de riesgo que va a tener la aplicación. Y una actividad que probablemente muchos de ustedes no han escuchado es la parte del modelado de amenazas. Aquí es donde se debe de revisar la arquitectura y a partir de la revisión de la arquitectura hacer un modelado de amenazas, que básicamente es identificar cuáles son las posibles amenazas que puede haber en nuestra aplicación y tratar de encontrar los controles de seguridad adecuados para corregirlos. ¿Okay? Y algo muy importante, ¿okay? Es entrenar a los desarrolladores. Debe haber una estrategia de entrenamiento, porque al final, ¿cuál es la raíz principal de todos los problemas sobre todo en la parte de desarrollo de software? El desconocimiento. ¿Okay? Cuando los desarrolladores desconocen qué cosas pueden salir mal en las aplicaciones, cuáles son las mejores prácticas de seguridad y todo eso, es muchísimo más fácil que cometan esos errores. ¿Okay? Aún un desarrollador entrenado puede cometer los errores. Por eso siempre se debe de verificar todo, de todos modos. ¿Okay? Para eso hay algo que se le conoce como el Security Champion. ¿Okay? El Security Champion es un programa que nos ayuda a entrenar desarrolladores para que se enfoquen en esta parte. Más adelante platicamos un poquito más a detalle de eso. ¿Okay? Algunas diapositivas las voy a pasar un poquito rápido para no atrasarnos. Son bastantes diapositivas. ¿Okay? Entonces, primero tenemos que hacer la evaluación de la seguridad del riesgo. Para esto tenemos que obtener los requerimientos de seguridad, clasificar los datos, cuáles son confidenciales, públicos, etcétera. Hacer una matriz de control en cuanto a esos requerimientos de seguridad, esas clasificaciones que definimos, evaluar los riesgos que hay para cada uno de esos activos que estamos definiendo. Normalmente son los datos. ¿Okay? Evaluar los riesgos para el negocio, ¿ok? Y definir los requerimientos de seguridad del negocio, ¿ok? Y después ya podemos pasar al diseño de la aplicación, ¿ok? ¿Cuáles son los principales requerimientos de seguridad de una aplicación? Pues la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Probablemente los que o se hayan involucrado en algo de seguridad ya conocerán estos. Confidencialidad es que la información no sea accesible para todos. Integridad, que la información no sea modificada sin autorización. Disponibilidad, que la información o el servicio esté disponible en el momento que se requiere. ¿Okay? Los que luego son menos comunes es la parte de autenticación, autorización y yo siempre olvido cómo traducirlo esto a español. Bueno, ahorita se lo voy a decir en inglés, no importa. Autenticación, bueno, pues que autentiquemos en el sistema, que la información sea fidedigna. Autorización, los privilegios que vamos a tener en el sistema. Y el accountability es definir quién es responsable de qué acción. ¿Okay? Cuando alguien realiza una acción en el sistema, debemos de poder saber quién realizó esa acción de alguna forma. Normalmente eso se logra con los logs. ¿Okay?
Clasificación, podemos definir distintos tipos de clasificación: pública, restringida para el negocio, restringida completamente o estrictamente confidencial, ¿no? Eso puede variar. ¿Qué es la matriz de control de acceso? Es definir qué usuarios, por ejemplo, qué tipo de usuarios puede haber en un sistema, ¿ok? Y qué tipo de funciones o información pueden acceder. ¿Ok? Y con eso ustedes van definiendo su matriz, si tiene acceso, si no tiene acceso, si solo de lectura, si solo de escritura, etcétera. Entonces, todo eso se va definiendo. ¿Ok? ¿A qué tipo de activos? Bueno, o sea, los activos del negocio, que normalmente es el tipo de información que está almacenando, y los activos funcionales, que son las funciones del sistema. ¿Ok? Posteriormente se hace una evaluación del riesgo. Esto normalmente se hace utilizando los requerimientos de seguridad que hablamos al principio, la parte de confidencialidad, integridad, disponibilidad y los demás. Y a partir de eso, uno puede definir los criterios y determinar cuáles son las probabilidades de que algo suceda y cuál es el impacto que puede haber. ¿Ok? Y a partir de eso, obtener un riesgo en cada uno de los activos. ¿Ok? Con esta información uno puede determinar el riesgo de los activos del negocio. ¿Ok? Por ejemplo, si un usuario anónimo pudiera realizar algún daño, bueno, pues esto sería de manera muy alta, ¿no? Por ejemplo, y así consecutivamente. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales requerimientos de seguridad que debemos tener en cuenta para una aplicación, también conocidos como controles de seguridad? Bueno, pues tenemos validación de entrada, codificación de salida, autenticación, gestión de las contraseñas, gestión de la sesión, control de acceso, prácticas criptográficas, manejo de errores y de registros o login, protección de datos, comunicación segura, configuración de los sistemas, base de datos, eh, gestión de los archivos y gestión de la memoria. Una disculpa, aquí no me refiero a una memoria USB, me refiero a la memoria, a la información que está almacenada en la memoria, en el dispositivo, en la computadora como tal, la memoria RAM básicamente. No encontré otro icono que fuera adecuado para mostrar memoria. Quiero mostrarles, antes de continuar, ¿ok?, dónde pueden encontrar información muy relevante acerca de los controles de seguridad. Aquí la OWASP, que tiene un montón de proyectos, tiene un proyecto llamado Application Security Verification Standard. Este proyecto define un montón de requerimientos que una aplicación debería de tener para considerarse segura, incluso con distintos 3 niveles. ¿Okay? Entonces les recomiendo que le den un vistazo a este proyecto. Es súper bueno para poder hacer una auditoría de tu sistema y verificar qué tan seguro es o incluso utilizarlo como requerimientos base para las aplicaciones. ¿Okay? Modelado de amenazas. ¿Ok? De las cosas que tenemos que entender para el modelado de amenazas es los principios de seguridad. ¿Ok? En los principios de seguridad son principios que nos ayudan a entender qué tipo de cosas o cómo debería comportarse el sistema para que nosotros pudiéramos garantizar y asegurar la información. No me va a dar tiempo para entrar en detalle en cada uno de ellos, pero bueno, son estos. Primero, minimizar la superficie de ataque. ¿Okay? Por ejemplo, si tengo una aplicación que tiene 10 funciones, pero realmente solo 7 de ellas se utilizan en todo el año y las otras 3 se utilizan 1 o 2 veces al año, pues a lo mejor lo recomendable sería quitar esas 3 funciones del sistema y a lo mejor utilizarlas o crearlas separadas y solamente levantar esas 3 funciones cuando son necesarias. Eso reduce la superficie que un atacante tiene para poder dañar nuestro sistema. Establecer valores de seguridad por defecto. Esto es muy importante. Muchas veces nuestros sistemas los ponemos para que sean lo más fácil de utilizar, pero no tomamos en cuenta la seguridad. Ejemplo, ustedes recordarán, hace mucho tiempo entrábamos a nuestras computadoras en Windows o a nuestros celulares sin siquiera autenticarnos. Es decir, nosotros simplemente prendíamos la computadora y directo entraba hacia nuestro sistema, ya tenemos acceso a todos nuestros archivos y todo, ¿no? Entonces, no había ningún mecanismo de autenticación, no había nada. Si queríamos, teníamos que habilitarlo. ¿Okay? Hoy en día Windows por defecto te maneja la autenticación. Ahora, si tú quieres, lo puedes desactivar y iniciar directamente en la sesión. Lo mismo con los celulares, pero por defecto ya vienen
esas configuraciones de manera segura. El menor privilegio, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros, por querer facilitarnos las cosas, configuramos nuestra computadora para que nosotros tengamos permisos de administrador y por lo tanto podemos realizar cualquier cosa en nuestra computadora? Bueno, si un malware entra en nuestra computadora, el malware va a tener los mismos permisos que nosotros tenemos y por lo tanto va a poder hacer también lo que el malware quiera. ¿Ok? Entonces, si tenemos menos privilegios y algo malo sucede, eso malo va a disminuir el daño que pueda haber de acuerdo a los privilegios que nosotros tengamos. Defense in depth, defensa en profundidad. Es básicamente añadir la mayor cantidad de capas que nosotros podamos para reducir o complicar más bien a los atacantes que puedan hacer daño a nuestros sistemas. ¿Ok? Fallar de manera segura, bueno, asegurarnos que si el sistema falle, ¿ok? No se vaya a ir por un camino el cual permita a un atacante aprovechar esa falla dentro del sistema, que es lo que muchas veces sucede. Muchos de los bugs, ¿ok? Se convierten en vulnerabilidades, precisamente por eso, porque no fallan de manera segura. ¿Ok? Don't trust service, o no confiar en los servicios. Hoy en día se utiliza mucho la arquitectura de microservicios, donde tenemos un montón de microservicios y estos se interconectan entre ellos. Y bueno, he escuchado mucha gente que de repente dice, bueno, si son microservicios y los tengo dentro de mi misma infraestructura, mi mismo espacio que está aislado, ¿ok? No necesito autenticar entre ellos, porque eso va a causar una pequeña latencia en las comunicaciones. Hay un problema ya. Si un solo de tus servicios es vulnerado, ¿ok? Logra ser explotado, el atacante no solamente va a poder atacar ese servicio, sino muy probablemente a través del servicio va a poder hacer movimientos laterales y atacar los otros servicios porque no hay autenticación, no hay seguridad entre ellos. Separación de las responsabilidades, separation of duties, es cuando se realizan actividades sensibles y esas actividades deben de ser hechas por personas diferentes. Por ejemplo, si nosotros vamos al banco y vamos a retirar dinero, de acuerdo al tipo de cantidad que vamos a retirar, la persona que aprueba ese retiro es distinta a la persona que al final realiza la operación del retiro, que no pueden hacerla, no lo puede hacer una sola persona, tiene que ser dos personas distintas las que hagan toda la operación en uno solo, ¿no? ¿Ok? Otra cosa importante, evitar la seguridad por la oscuridad. Muchas empresas para ayudar a que su sistema sea más seguro, evitan que su código fuente esté disponible para que nadie pueda entender cómo funciona su sistema. Hoy en día sabemos que eso no es factible, dado que existen técnicas de ingeniería inversa que pueden hacer que detectar cómo funciona el sistema y encontrar esa información. Tratar de mantener la seguridad lo más simple posible y, sobre todo, corregir los fallos de manera correcta. ¿Ok? Esos son los principios de seguridad de los que les hablaba. Esta es una arquitectura, es un ejemplo de arquitectura, un diagrama de arquitectura de un sistema. Probablemente algunos ya conocen este sistema, es JoyShop. Es una aplicación que está dentro de la OWASP, que es vulnerable por definición, por diseño, ¿okay? Porque es para practicar seguridad. Y esta aplicación sería la arquitectura del OWASP JoyShop. ¿Okay? Y una vez que analizamos la arquitectura, que nuevamente el Threat Modeling nos recomienda hacer un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es muy similar al que vimos anteriormente, pero sobre todo nos ayuda a ver hacia dónde fluyen los datos, hacia dónde van los datos. Y con esto nosotros podemos detectar qué tipo de información está viajando de un componente a otro dentro de nuestro sistema, cuáles son todos los componentes, dónde hay cambios de contexto, ¿okay? De acuerdo al sistema, y dónde pueden surgir los distintos tipos de ataques. Y con este tipo de diagrama, nosotros podemos realmente hacer un threat modeling. Un threat modeling, hablando de manera muy resumida, es básicamente una lluvia de ideas de vulnerabilidades que puede haber en el sistema que nos pueden causar daño, detectar en dónde nos van a causar daño, cómo nos pueden causar daño, pero sobre todo detectar cuáles son los controles que nos van a ayudar a mitigar ese tipo de ataques, ese tipo de amenazas que vamos a tener. ¿Okay?
Entonces, nuevamente, en un modelado de amenazas, este va a ser el resultado que vamos a tener. Vamos a identificar cuáles son los activos que tenemos. Vamos a identificar las amenazas que vamos a tener. ¿Okay? Y al final vamos a identificar cuáles son los controles de seguridad y exactamente dónde ponerlos para proteger nuestro sistema. ¿Okay? Por lo regular, en un modelo de amenazas se utiliza alguna metodología específica. La más conocida y más utilizada es la metodología llamada STRIDE. STRIDE es por sus iniciales que pueden ver acá, S de spoofing, T de tampering, R de repudiation, I de information disclosure, D de denial of service, E de elevation of privilege. ¿Okay? Cada una de ellas puede ser asociada con los controles, con los requerimientos de seguridad principales de los que hablamos al principio, ¿no? Como por ejemplo, spoofing es hacerse pasar por alguien, ¿ok? Bueno, pues tenemos la parte de autenticación. Tampering es manipular la información, el código o el sistema. Esto tiene que ver con cuestiones de integridad. Repudiation es el denegar que alguien hizo algo dentro del sistema. ¿Okay? Hay una propiedad que se llama non-repudiation, que es obviamente, de hecho aquí sería el accountability, ¿okay? Que es quien obviamente va a llevar un registro de todo lo que hicieron los usuarios y con eso no van a poder negar esa información. Information disclosure es la divulgación de la información, ¿okay? Exposición de la información, bueno, pues eso tiene que ver con la parte de confidencialidad. Denegación de servicio tiene que ver con la parte de disponibilidad. Y elevación de privilegios pues, tiene que ver con la parte de autorización, ¿no? Pues básicamente son las categorías las cuales nos permiten a nosotros ir definiendo, determinando los tipos de amenazas, a qué categoría pertenecen. Ejemplo, muchos de ustedes seguramente han escuchado de inyección SQL. Una inyección SQL, ¿qué tanto puede afectar? Puede afectar o puede generar un spoofing, pues sí, si la inyección SQL permite hacer el bypass de la autenticación, sí, permite hacer el spoofing. Una inyección SQL permite hacer el tampering, sí, con la inyección SQL nosotros podemos modificar datos en la base de datos, que es muy probable, sí, nos permite hacer el tampering. Una inyección SQL puede hacer repudiation, difícilmente, salvo que tengas acceso a los logs que estén en la base de datos. Si es que los logs están en la base de datos, bueno, ahí sí podrías hacer repudiation eliminando los logs y entonces no habría rastro de lo que hiciste. Information disclosure, claro que sí. Una inyección SQL puede extraer información de la base de datos y divulgarla al final. Denegación de servicio. Bueno, pues con una inyección SQL se puede borrar toda una base de datos, entonces también cae dentro de esta categoría. Y elevación de privilegios. Pues sí, de hecho, si se puede hacer el bypass de la autenticación y además extraer todos los usuarios de la base de datos, perfectamente se podría hacer una elevación de privilegios con una inyección SQL. Entonces, es un ejemplo, una inyección SQL cae en prácticamente todas estas. Hay distintos tipos de ataques donde solo van a caer en uno o en otro o en algunos más. ¿Okay? Entonces, solamente una forma en que nos permite categorizarlo. ¿Y cuál es el resultado de un modelado de amenazas? Pues un listado de las amenazas que puede haber hacia el sistema. Ese listado normalmente lo vamos a evaluar. Vamos a evaluar el riesgo de cada una de las amenazas, por lo regular con un score que vamos a utilizar. Muchas veces podemos utilizar un score muy simple como crítico, alto, medio, bajo o ninguno. O podemos utilizar un número. Este número que ven acá es un score basado en, lo voy a escribir en el chat, CBSS, que significa Common Vulnerability Scoring System. ¿Ok? Que es súper utilizado cuando nosotros definimos o declaramos las famosas CVs, que son las vulnerabilidades que se ocurren en el sistema. ¿Ok? Entonces, ese es un framework muy útil para evaluar el riesgo de una amenaza o una vulnerabilidad y con eso podemos determinar la criticidad de esa amenaza. ¿Ok? Definir nuestros controles o las acciones que vamos a realizar para mitigar esa amenaza. ¿Ok? Y basado en la criticidad de la amenaza, ¿ok? Nosotros ya podemos priorizar
¿Por qué? Porque un sistema va a tener cientos de amenazas, pero no podemos implementar todos los controles al mismo tiempo. Es muy costoso. Tenemos que priorizarlos. ¿Ok? Ok, continuamos. Y la parte del entrenamiento. Es muy importante entrenar a los equipos de desarrollo, porque dentro de los equipos de desarrollo muy probablemente vamos a poder detectar personas que tengan un interés grande por la parte de seguridad, y a cada una de esas personas que detectemos las podemos nombrar algo que se conoce como el Security Champion y delegarles ciertas responsabilidades de seguridad dentro de ese equipo de desarrollo. Esto sirve mucho cuando tienes muchos proyectos de desarrollo y solamente tienes unas cuantas personas de seguridad. Entonces, para poder escalar un programa de seguridad de aplicaciones o un programa de seguridad en el ciclo de desarrollo de software seguro, necesitas más manos, y esas manos las puedes conseguir dentro de los equipos de desarrollo a través de los Security Champions. ¿Okay? Muchas veces un Security Champion sigue siendo un desarrollador, pero hace algunas funciones específicas de seguridad dentro del equipo de desarrollo. Por lo general son las personas que, uno, tienen más interés por hacer esas actividades, y dos, tienen más conocimientos en esas áreas. ¿Okay? Esto solo ha sido la parte de planeación. ¿Okay? Vámonos con la parte de codificación. Aquí es donde ya empezamos a hacer pruebas mucho más específicas. Primero tenemos que tener en cuenta las best practices, ¿okay?, de seguridad de aplicaciones, los procesos de revisión de código, ¿okay?, la parte de pruebas de seguridad automatizadas, y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿okay?, y dónde normalmente se realizan. ¿Okay? Vamos a adentrarnos en cada una de esas. Vamos a hablar primero de la revisión de código. ¿Okay? ¿Por qué es importante la revisión de código? Primero, porque los que trabajan ya en equipos de desarrollo sabrán que es muy útil la revisión de código. ¿Por qué? Porque la persona que te está revisando el código normalmente va a encontrar o va a ver cosas que tú normalmente no ves. ¿Okay? Muchas veces, dependiendo de las experiencias que tenga cada uno de ellos, a lo mejor un desarrollador junior es revisado por un desarrollador senior. Ese senior va a detectar problemas en calidad del software, optimización y muchas otras cosas. Pero si además también lo vemos desde la parte de la perspectiva de seguridad, también ahí vamos a encontrar muchas mejoras que se le pueden hacer al software. Al mismo tiempo, si un junior revisa el código de un senior, ¿okay?, el junior va a aprender cómo se deberían de hacer las cosas. O sea, no solamente es para garantizar la calidad del software, sino ayuda al equipo en general a crecer. A los juniors los va a ayudar a crecer, y a los seniors los va a ayudar también a detectar nuevos problemas que pueda tener el software. Entonces es algo súper útil. Sin embargo, es costoso, lleva tiempo, ¿okay?, consume bastante tiempo. ¿Sí? En el particular, para la revisión de código seguro, normalmente se debe de enfocar en partes sensibles del sistema, porque revisar todo el código es muy complicado. ¿Okay? Se tienen que tener en cuenta las mejores prácticas. Para eso están, bueno, las que les mencioné aquí, o, por ejemplo, checar la del Application Security Verification Standard que les mostré hace un ratito en el sitio web, que les mostré acá. Este les recomiendo, lo pueden utilizar como mejores prácticas, sin mayor problema. ¿Okay? Otra forma de probar el software es con algo que se conoce como Static Application Security Testing, que son pruebas de seguridad que se realizan directamente en el código. Este es un tipo de herramienta que nosotros corremos sobre nuestro código, y lo que va a hacer es va a leer el código y va a tratar de detectar malos patrones que pueden llevar a vulnerabilidades. ¿Okay? Va a detectar inyecciones SQL, cross-scripting y muchísimos otros malos patrones que normalmente se acostumbran. ¿Ok? ¿Dónde se puede ejecutar? Hoy en día ese tipo de herramientas se pueden ejecutar dentro del IDE. Cuando el desarrollo está desarrollando, inmediatamente le lanza las alertas. Dentro de nuestro gestor de código, como un Git, GitHub, GitLab, etcétera, ahí lo podemos también ejecutar. O dentro de herramientas de Continuous Integrity, Continuous Deployment, como por ejemplo Jenkins, CircleCI, TeamCity y muchas otras, ¿no? Ahí mismo podemos integrar todas esas herramientas
para que se ejecute esas herramientas y analicen el código antes de que éste pase a producción, sobre todo. ¿Ok? ¿Cómo se ve una alerta de una herramienta SAST? ¿Ok? SAST, como les digo, analiza el código fuente y en el código fuente va a detectar malos patrones. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón que está haciendo un request hacia una URL. ¿Ok? O sea, nuestra aplicación se ejecuta y dentro del request hace un request hacia una URL, pero esa URL provino del usuario. Es una URL que el usuario está enviando directamente a nuestro sistema. ¿Ok? Eso puede provocar una habilidad conocida como Server-Side Request Forgery, que precisamente el Log4j, que fue la unidad de hace 2 años que sonó mucho, es el problema que tenía. Básicamente, un Server-Side Request Forgery es una petición que te llega desde fuera a un sistema que tú lo consideras confiable, ¿ok? Y esa petición el atacante la puede manipular para que se redirija a sistemas internos, como tu base de datos, como tu servidor de directorio activo, o como otros sistemas que tienes internamente que en teoría no están públicos, pero al confiar de esta aplicación que tienes pública, los ataques van a llegar a ella. ¿Okay? Entonces, este pedacito de código es un Server-Side Request Forgery y lo detecta este tipo de herramientas. Ahora, no todos los hallazgos de estas herramientas son verdaderas. Tenemos que analizarlas para ver si no son falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Pues una alerta que realmente no va a ser explotable. ¿Okay? Por ejemplo, es una inyección SQL. Pues es muy clarito para los que alguna vez han visto cómo es una inyección SQL en código. ¿Okay? Esto es una inyección SQL en código. Es cuando concatenamos directamente variables que provienen como entrada del usuario a una sentencia SQL. ¿Okay? Sin utilizar sentencias parametrizadas. Esto es un error. Y esto es una inyección SQL. Lo detecta también este tipo de herramientas. Y son herramientas que podemos correr con un solo comando hacia nuestro código. ¿Okay? Hay una que yo les recomiendo. Hay muchas, pero de las open source que más les recomiendo es esta, que es SameGrep. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soporta múltiples lenguajes, tiene ya una base de datos de reglas para tecnologías bastante amplia, hay reglas libres y hay reglas que ustedes pueden pagar, si hay un servicio de paga de esto, ¿sí? Que les puede ayudar. Y con un solo comando pueden ejecutar esa sentencia, ese código y analizar todo su código sin mayor problema. Es bastante sencillo. Y lo mejor es software libre, no tiene costo. ¿Okay? Ahora sí que el costo es aprender a utilizar la herramienta, nada más, pero es muy simple. Luego hay otro tipo de herramienta que se llama Software Composition Analysis, SCA. ¿Ok? Esta herramienta es similar a la anterior que vimos, la de SAST. ¿Ok? Pero esta herramienta analiza nuestro código fuente en búsqueda de las dependencias que nuestro código fuente está utilizando, es decir, las librerías que estamos utilizando en nuestro código fuente. ¿Okay? Si detecta una librería, va y contrasta con una base de datos, de vulnerabilidades. Si encuentra que esa librería, esa específica versión que nosotros estamos utilizando tiene vulnerabilidades, nos va a desplegar las alertas a nosotros, ¿okay? Dependiendo de dónde ejecutemos la herramienta. ¿Okay? Esta herramienta no depende tanto del lenguaje, sino del gestor de paquetes que estamos utilizando. Por ejemplo, TypeScript o Node.js, que es el más utilizado, puede utilizar NPM o creo que se llama Just, que es otro. O sea, hay dos tipos de manejadores de paquetes. ¿Okay? Por ejemplo, Java tiene Gradle y tiene Maven. ¿Okay? Go tiene Go Modules y hay otro más que no recuerdo. ¿Okay? Y así. ¿Okay? Python tiene el pip y hay otro más. Entonces, dependiendo del manejador de paquetes que estamos utilizando, es el tipo de herramienta de software composition analysis que debemos de utilizar. ¿Okay? Hay herramientas de paga, hay herramientas libres. De las herramientas libres, yo les recomiendo esta, que se llama Trivi, ¿okay? Que es muy buena. Su base de datos utiliza bases de datos abiertas. Hay varias bases de datos abiertas. GitHub provee una, NIST provee otra, y así hay varias otras.
Entonces, igual, utilizando contenedores, con un solo comando lo pueden ejecutar hacia su código fuente. No hago demostraciones acá porque tardan un poquito en hacer esas cosas, o sea, obtener resultados, pero son muy útiles, bastante sencillos de utilizar. Y si quisieran tener una herramienta, ahora sí que todo en uno, les recomendaría esta herramienta que es Megalinter, que no solamente tiene SendGrep, no solamente tiene Trivi, sino tiene muchas otras cosas, como cuestiones de secret scanning, infraestructuras code y muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces les recomiendo, acá menciona cuáles son todos los tipos de linters y al final es donde están principalmente las de seguridad. ¿Dónde están las de seguridad? Ahí está. Acá es donde está la mayor parte de seguridad. ¿Ok? Entonces ese Megalinter también es muy bueno como herramienta. ¿Ok? Este es un ejemplo de un Software Composition Analysis. ¿Ok? Por ejemplo, aquí detectó una vulnerabilidad de cross-site scripting en una librería llamada Goof. ¿Ok? Dentro de nuestro software, básicamente. ¿Ok? Y nos da una explicación obviamente de qué es un cross-site scripting, cómo afecta, etcétera. Y en algunos casos nos dice cómo podemos corregir esta vulnerabilidad. Por ejemplo, pasarnos de la versión tal a la versión tal. ¿Ok? Otra herramienta que nos sirve para escanear nuestro código es el secret scanning. El secret scanning nos va a permitir detectar secretos dentro de nuestro código. ¿Okay? Por ejemplo, llaves privadas que podríamos estar incrustando, ¿okay? Directamente, contraseñas, cosas que no deberían de estar en el código, hardcodeadas. Estas deberían de ser introducidas a la hora que se despliegue de manera automatizada y no directamente en nuestro código. Este es un error muy común a la hora que los desarrolladores están codificando, meten los secretos directamente en el código. Contraseñas hacia la base de datos, por ejemplo. ¿Okay? No deberían de estar directamente en el código. ¿Dónde podemos hacer el secret scanning? Igual desde el IDE, antes de que el desarrollador lo introduzca al gestor de código, o en el gestor de código, GitLab, GitHub, o en las herramientas de CI/CD, dependiendo qué tan cerca queremos lanzar la alerta en el desarrollador. ¿Okay? Tenemos la parte de infraestructuras as code, ¿ok? Hoy en día, sobre todo con esta cultura de DevOps, ¿ok? La mayoría de las aplicaciones, cuando se despliegan y se definen, se crea la infraestructura, normalmente en la nube, ya rara vez se hace de manera manual, normalmente se hacen scripts o definiciones, las cuales nos ayudan a ejecutar estos despliegues de manera repetitiva y automatizada. ¿Okay? Esto nos ayuda a disminuir errores, etcétera. Sin embargo, también se pueden introducir vulnerabilidades a la hora que estamos definiendo estos scripts. Por ejemplo, podríamos estar creando una máquina virtual en la nube sin encriptar el disco duro. O crear una red virtual en la nube permitiendo el acceso desde Internet al puerto SSH, ¿okay? Que es con el que se administran todos los dispositivos en la red, ¿no? Entonces, este tipo de errores pueden suceder dentro de infraestructuras code. Entonces, hay herramientas que nos permiten escanear ese código, porque al final es código, ¿ok? Y al escanearlo podemos detectar ese tipo de vulnerabilidades o malos patrones. ¿Ok? Una herramienta de software libre es Checkup. ¿Ok? Este Checkup también viene incluido dentro de Megalinter. ¿Ok? Pues si lo quieren checar, por ahí debe de estar. Ahí está acá, Checkup, dentro de Megalinter. Pues nada más es habilitarlo y van a poder obtener errores que pueden tener dentro de su infraestructura as code. Que va a detectar errores en su definición de contenedores, si están utilizando Terraform también, si están utilizando CloudFormation de AWS o no recuerdo el nombre ahorita, ASM, creo que es el nombre de Azure, como defines tu infraestructura en código. Todas esas les va a detectar errores que tengan en su definición de estructura que puedan provocar vulnerabilidades, que sean inseguras, básicamente. Como vamos de tiempo, ya se nos está agotando el tiempo. Ok. Voy un poquito más rápido. Eso fue solamente código. Y vamos a hablar ya
por último, bueno, en la parte de construcción son las mismas herramientas, SAS, Sobreposition Analysis, Secret Scanning, Infrastructure Code Scanning, y nuevamente esto se ejecuta en las herramientas de CI/CD, ¿ok? Que son las que nos ayudan a desplegar toda nuestra infraestructura. ¿Ok? Y ya vamos a hablar de la parte de Automated Testing, ¿ok? DAS, IaaS y algunas cositas más rapidísimo, ¿ok? Dynamic Application Security Testing, ¿ok? El famoso DAST, es básicamente hacer pruebas de seguridad. Literalmente nuestra herramienta DAST va a ejecutar ataques hacia nuestra aplicación y la herramienta DAST va a recibir la respuesta y con base en la respuesta va a detectar si una vulnerabilidad fue encontrada o no. Esta herramienta es automatizada. A diferencia del pentesting, el pentesting se realiza por personas. Ahorita vamos a hablar un poquitito del pentesting. Pues así es como funciona el DAST, de manera automatizada. ¿Ok? Este DAST se puede ejecutar en ambientes de pruebas, en ambientes de staging, ¿ok? O en ambientes de producción, ¿ok? Directamente. Nada más sí recomendado en producción hacer escaneos que no sean intrusivos. Es decir, que son escaneos muy básicos que no van a dañar o afectar el sistema. Obviamente eso reduce la posibilidad de detectar una vulnerabilidad. ¿Okay? En pruebas de testing, o como diríamos, lanzarle con todo a la aplicación para realmente encontrar problemas en la aplicación. ¿Okay? Una de las más utilizadas, al menos de open source, es WhatsApp, ¿okay? Que también es de la WASP y anda por acá. Está acá, es la liga SAP Proxy, ahí la pueden descargar, software libre, la descargan y la pueden utilizar. Ojo, jamás la utilicen hacia una aplicación la cual no tengan permiso para poder hacer pruebas de esa aplicación. Se pueden meter en problemas legales. Háganlo con sus propias aplicaciones, sus propias pruebas, en entornos controlados, nada más. ¿Ok? Otra tecnología es IAST, que es similar al DAST, pero este se ejecuta, es un agente que se integra dentro de la aplicación y básicamente detecta los ataques, que normalmente hay que ejecutar un DAST hacia la aplicación para que el IAS detecte los ataques y ahí nos pueda detectar o reportar cierto tipo de vulnerabilidades. ¿Okay? Y tenemos también el Manual Security Testing. Manual Security Testing, ahí necesitamos pentesters, ¿okay? Los cuales van a ejecutar los payloads maliciosos, los ataques, y van a analizar las respuestas. Mucha gente dice, bueno, pues si tengo pruebas automatizadas con DAST, ¿por qué requiero un pentester? Bueno, el DAST es una herramienta y tiene sus limitaciones. Puede hacer una prueba y detectar el resultado, y hasta ahí. Un pentester, ¿ok? Puede realizar una prueba y tratar de ir buscando más caminos hasta encontrar un resultado. ¿Ok? Al final, los pentesters son personas que son inteligentes, que pueden encontrar muchas maneras de cómo pues, pasar los controles de seguridad y lograr hacer daño al sistema y analizar muchísimo mejor esas pruebas. ¿Cuál es ventajas y problemas al final de los pentesters? Bueno, que primero requieres personas muy capacitadas en el ámbito de seguridad y particularmente en el ámbito de pentesting. Requieren mucha creatividad. Tienen que entender la aplicación, sobre todo la lógica del negocio de esa aplicación que están probando. Y la principal ventaja de un pentester sobre un DAST, por ejemplo, es que ellos pueden encadenar vulnerabilidades. ¿Okay? O sea, si existe una vulnerabilidad, existe otra vulnerabilidad, el DAST a lo mejor encuentra una y encuentra otra de manera aisladas, pero las va a considerar a lo mejor como bajas porque no son muy graves. Pero un pentester puede encadenar esas vulnerabilidades y lograr una vulnerabilidad muchísimo mayor, con una mayor severidad, hacia un mayor impacto hacia el sistema. Entonces, por eso siempre es muy bueno ejecutar también pentests en las aplicaciones. La mayoría de los pentesters al final utilizan herramientas de DAS y algunas otras herramientas para poder hacer sus pruebas de penetración. ¿Okay? Y bueno, ya en el ciclo de operaciones ya hay otras actividades que se realizan. Estas sí ya no vamos a entrar de lleno, como por ejemplo la parte del despliegue seguro, como la parte de, ok, ¿cómo actualizo mi sistema? ¿Cómo le mando parches a mis usuarios? ¿Okay? De manera segura. ¿Okay? ¿Cómo hago hardening de nuestros sistemas para que sean más seguros? ¿Cómo protejo los datos? ¿Ok? ¿Cómo gestiono las vulnerabilidades? Al final, vulnerabilidades van a estar apareciendo en nuestro sistema. Yo tengo que poder detectarlas a tiempo para pasárselas a los desarrolladores para que las puedan corregir. ¿Ok? Y al final, las cosas malas siempre van a suceder.
Por lo tanto, tengo que tener mecanismos para poder detectarlas. Para eso existen actividades que son el Incident Detection y el Incident Response. Básicamente van a ayudar a detectar cuando suceda un incidente y poder responder de manera adecuada cuando suceda ese incidente. Y esas últimas actividades no vamos a hablar de ellas, pero bueno, básicamente haciendo todas estas actividades es como construimos nosotros un ciclo de software seguro. Si se dan cuenta, para hacer esto, no solamente estamos hablando de herramientas, estamos hablando de procesos y estamos hablando de personas que van a estar realizando estas actividades. Entonces, son los tres principales pilares de un DevSecOps: las herramientas, los procesos y las personas. Esas son las tres cosas que nos van a ayudar a realmente crear un ciclo de desarrollo de software seguro. Ahora sí, preguntas, respuestas. Sí. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que nos aclaraste muchos aspectos en este desarrollo del software y el balance que debe existir entre las personas, los procesos, ¿no? Y el conocimiento que deben tener, yo creo que sí es importante considerarlo, especialmente en las IES, que muchas veces pues adolecemos o no tenemos muchas veces el conocimiento de hacer esto, ¿no? Por ahí hay varias preguntas. Le cedo la palabra a mi compañero Gabriel para que por favor inicie con todas estas dudas de los asistentes. Incluso si alguien quiere tomar la palabra adelante, se puede abrir el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Julie. Gracias, Rodrigo. La verdad es que fue un panorama muy amplio. Sintetizaste muy bien muchos temas, la correlación de ellos, la importancia de los principios de seguridad y cómo irlos materializando a través de las herramientas, que es algo muy práctico. Y bueno, sobre todo gracias a la audiencia, que no obstante la hora, ha estado presente en un alto porcentaje. Y bueno, afortunadamente tenemos varias preguntas, te las voy a compartir y espero puedan ser aclaradas o contestadas con tu respuesta. La primera Claro. de ellas tiene que ver con concretamente un equipo con Microsoft que nos da la cuenta administrativa con todo abierto. ¿Cuáles son los privilegios que deben de cerrar para que el uso de esta cuenta sea seguro? Lo mismo en una Mac. Esta la pone en la mesa el profesor y académico de la UAM de Azcapotzalco, Hugo Pablo Leiva. Por favor, Rodrigo. Claro, no soy experto en Mac, pero quiero pensar que sería la misma lógica. Eh, en particular, cualquier sistema, lo recomendable es tener un usuario con los privilegios mínimos o normales. Por ejemplo, en el caso de Windows, cuando mucho, usuario avanzado. ¿Okay? Al tener usuario avanzado, eh, un malware no va a poder modificar muchas cosas de tu sistema. ¿Okay? Entonces, eso va a ayudar a reducir muchísimo más la superficie de ataque que pudiera haber contra, en este caso, tu sistema operativo. Por ejemplo, Mac sé que está basado en Unix, entonces voy a hacerlo más referencia con Linux. En Linux, por defecto, normalmente hoy en día, cuando instalamos un sistema Linux, nos pide crear un usuario, ¿ok? Y a ese usuario le asigna privilegios para ejecutar actividades administrativas, ¿ok? Eh, pero el usuario por defecto no tiene esos privilegios. Cuando tú inicias sesión en tu Linux, tú puedes ejecutar muchas cosas en tu sistema, pero cuando quieres configurar algo, tú al menos tienes que volver a proveer tus credenciales para poder ejecutarlos, normalmente utilizando el comando sudo o utilizando alguna herramienta que internamente ejecuta el comando sudo, que lo que hace es elevar los privilegios para ejecutar esas acciones. Eso ayuda a que si nuevamente hay un ataque en tu sistema, el impacto que pueda tener se vea reducido. ¿Okay? Es básicamente aplicar el principio de seguridad de less privilege, de menor privilegio. Entre menor privilegio tengas en un sistema, es mejor. No es lo mismo que, por ejemplo, le roben la cuenta en LinkedIn a una persona común y corriente, que le roben la cuenta en LinkedIn al administrador de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? A quien tiene los privilegios de administrar LinkedIn. Entonces, eso hay que tener cuidado en este tipo de cosas. ¿Qué privilegios se tienen? Entre menos privilegios se tenga en un sistema, es mejor. Gracias, Rodrigo. Otra de las preguntas es,
¿existe algún organismo, institución oficial como la policía a quien llamar en caso de que se detecte un problema de seguridad en una empresa? O sea, sí está la policía cibernética, pero es por cada estado. Eh, Si me Normalmente las permites empresas... complementar, Sí, claro, adelante. normalmente pues existe una figura en la institución, en la organización, que puede hacer el portavoz hacia una autoridad, que puede ser la policía cibernética, como lo acaba de mencionar Rodrigo, o a través de una fiscalía en el estado. Uno tendría que levantar un caso y dentro del procedimiento que ellos manejan es invocar o pedir la participación de la Guardia Nacional en el contexto de policía cibernética. Hay algunos teléfonos como el 088 en los que se registran los casos y de ahí va avanzando en complemento en lo físico, y en lo virtual para dar seguimiento a ese tipo de denuncias. Digo, si lo primero es uno detecta una intrusión, que podría ser un contexto de la pregunta, o uno detecta una vulnerabilidad que ampliamente nos ha expresado Rodrigo. No sé si en la experiencia hayas tenido alguno de estos casos que hayas sido perito o hayas detectado alguna intrusión y hayas actuado o recomendado algún conducir en este respecto. Sí, bueno, pero en mi caso he tenido experiencia, por ejemplo, detectando vulnerabilidades dentro del sistema. La mayoría de las organizaciones, o bueno, las organizaciones con las que he trabajado, tienen políticas de seguridad donde definen a quién contactar en caso de detectar una vulnerabilidad. Por ejemplo, si tú encuentras vulnerabilidad en una, no sé, ejemplo en Windows y lo quieres reportar a Microsoft, vas y lo reportas en el sitio de seguridad de Microsoft. Le haces el reporte, ellos analizan tu reporte, verifican si la vulnerabilidad es verdadera, es falsa, o sea, bueno, no falsa, sino no es una vulnerabilidad realmente. Si es verdadera, eh, te piden que por favor no publiques o no divulgues esa vulnerabilidad todavía, te avisan un tiempo determinado, ellos corrigen la vulnerabilidad, lanzan el parche y nuevamente ellos hacen pública la vulnerabilidad y te nombran a ti como la persona que lo está descubriendo. Y en muchos casos, este tipo de acciones de divulgar o de informar a las organizaciones de estas vulnerabilidades tienen recompensas. Hay algo que se le conoce como bug bounty, que son esquemas donde las personas pueden ir, entrar a sitios web especializados, donde las empresas publican sus aplicaciones para que personas especializadas en ciberseguridad detecten vulnerabilidades y si detectas vulnerabilidades, te las paga la empresa. Te van pagando recompensas de acuerdo al tipo de vulnerabilidad que tú encontraste. Y eso les ayuda a ellos a corregir sus vulnerabilidades. En el caso de perito, bueno, yo más bien he trabajado ya en la parte de cuando ya sucedió algo, entrar a la parte de forense, pero no en el caso de reporte, vulnerabilidades y eso. Gracias por la respuesta. Permíteme poner en la mesa dos preguntas que tienen que ver con lo que acabas de responder para ver si pudiera complementarse. Una tiene que ver con, de acuerdo al panorama que nos mostraste durante tu presentación, ¿en dónde se coloca la actividad precisamente del bug bounty, perdón, en este esquema es considerado como parte de, o es una actividad complementaria, como parte tal vez de la gestión de vulnerabilidades, de la prevención, del aseguramiento de aplicaciones? Y la otra pregunta es precisamente si una dependencia sufre una vulnerabilidad que debe hacer pruebas unitarias o nuevamente en todo el desarrollo, Ok, de acuerdo. por el tema de las Este, dependencias entre las aplicaciones o los módulos. Va. Ahorita contesto la segunda. La primera, el bug bounty, normalmente caería dentro del programa de gestión de vulnerabilidades, el Vulnerability Management Program. ¿Okay? Normalmente ellos, o al menos en ese tipo de programas, lo que realizan son, o sea, gestionan qué es lo que pasa con una vulnerabilidad, desde que es reportada hasta que es corregida. Ellos no la corrigen, ellos informan al equipo correspondiente que tiene que hacer la corrección, que por lo regular es el equipo de desarrollo. ¿Okay? Entonces, normalmente hay un equipo de Vulnerability Management que ellos van a recibir las vulnerabilidades ya sea a través de un programa de Bug Bounty. Uno de los más conocidos de Bug Bounty, por ejemplo, es HackerOne. ¿Okay? HackerOne es uno de los programas más conocidos para la parte de Bug Bounty. Hay muchos otros,
Pero bueno, ese es el único, el que ahorita yo recuerdo. Y básicamente puedes recibir vulnerabilidades a través del Bug Bounty. Para que hagas un Bug Bounty en HackerOne, tú tienes que desplegar tu aplicación de tal forma que a través de HackerOne la puedan acceder los researchers o los investigadores que están haciendo las pruebas allá. O puedes recibir una publicación de alguien que va directo a tu sitio y te manda un correo electrónico, normalmente a través de tu política de seguridad. Ahí tú defines dónde quieres que te reporten esas vulnerabilidades, ¿no? Y ellos te lo van a reportar y tú vas a analizar esa vulnerabilidad, vas a detectar si realmente sí es o no es. Puedes decidir si darle una gratificación o no a la persona, porque te está avisando. Obviamente les pides que no hagan esa divulgación en lo que tú corriges para que luego ya se corrija esa vulnerabilidad. Puede haber acuerdos de confidencialidad. Por ejemplo, hay muchos casos en los que hay acuerdos de confidencialidad, aunque tú hayas detectado, incluso te hayan pagado una gratificación porque la vulnerabilidad fue real, sí existía y estás corrigiendo, ¿ok? Como no es una habilidad que haya involucrado información de clientes o algo así, pues no es necesario al menos divulgarla. Entonces hay contratos de confidencialidad muchas veces en esos casos donde tú no puedes divulgar ya esa vulnerabilidad una vez recibido el pago, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí caería. Gracias. Aquí Y como paréntesis para la audiencia, sobre todo los estudiantes, hay remuneración importante en encontrar las vulnerabilidades, en pedir la recompensa por ellas. Entonces, considéralo o considérenlo. Esta sabiduría es un diferencial en la industria, entonces tómenlo en consideración para su desarrollo. Perdón, Rodrigo. no, claro, no, adelante. Yo he visto recompensas, no que yo las haya recibido, pero sí he llegado a ver recompensas de $200, las más bajas, hasta $20,000. Por ahí escuché alguna vez alguna de $200,000 por una sola vulnerabilidad que fue detectada. Tiene mucho que ver la complejidad de la vulnerabilidad y sobre todo el impacto que puede tener la vulnerabilidad. O sea, cuántos usuarios afecta, cuánto dinero está involucrado. Gracias. Digo, además del dinero, el prestigio que como profesional de este ámbito se va uno consiguiendo. Entonces, por ambos lados, creo que gana quien se dedica a esto, tanto por didáctico como por el tema del dinero y sobre todo sobresalir en la industria como en todas. Sí, es correcto. ¿Me puedes recordar la segunda pregunta, por Claro, favor? la otra tiene que ver con, al hacer un análisis de vulnerabilidades, tal vez después de que esa se detectó, si es que dependiendo de las codependencias que haya entre módulos, si tendría que hacerse en el sistema completo o solamente en el módulo donde fue detectada, digo, de acuerdo tal vez con los principios de eh, separación que tú mencionaste en tu presentación. Ya. Lo ideal es en todo. O sea, recuerda que, por ejemplo, se detecta una vulnerabilidad. Primero se debe detectar si es una vulnerabilidad de código o una vulnerabilidad de diseño. Si es una vulnerabilidad de diseño, pues hay que volver a trabajar en la parte de diseño, ¿no? O sea, se regresa hasta la parte de diseño, se corrige. Si fue de código, pues nos vamos directo a la parte de código. Pero bueno, una vez que se corrija, recuerden que hay algo que se conoce como regresiones. Una regresión es cuando tú corriges algo, modificas algo y eso afecta a otras partes de tu sistema. Aunque tú hagas pruebas unitarias únicamente en lo que cambiaste, no quiere decir que no debas de hacer pruebas en el resto de las cosas porque pudiera afectar tu sistema. Puede ser que las pruebas unitarias sí las hagas únicamente en el módulo que modificaste, pero las pruebas de integración del sistema siempre las debes de hacer en todo el sistema. Por eso hoy en día todo ese tipo de pruebas llevan muchísimo tiempo, eso se deben de automatizar. Entre más automatizado esté todo, que hay muchísimas herramientas para automatizar, eh, nos va a ayudar a acelerar este proceso. Hay toda una carrera específica y toda una especialización específica de automatización de pruebas, no tanto de seguridad, sino de automatización de pruebas en general. Nos permite automatizar desde las unitarias, de integración, de funcionalidad, de disponibilidad, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Sin duda alguna, este es un tema bastante interesante para toda nuestra audiencia. De hecho, tenemos varias preguntas más. Unas de ellas están relacionadas con lo siguiente. Eh, con los avances de inteligencia artificial, ¿hay un pen tester que solo sea para IA? Eh, bueno, voy a interpretar la pregunta en dos cosas. Si existen pen testers,
que estén haciendo pruebas de seguridad en tecnología de IA. Sí, sí hay. No estoy seguro si son pentesters, sino más bien son como que son investigadores que realizan pruebas de pentesting, pero obviamente ya están más enfocadas a la forma en cómo funciona la inteligencia artificial. De hecho, existe todo un, déjame tomar esto rápido, el OWASP Top 10 LLM. Ahí está. Hay un OWASP Top 10 para el Large Language Model Application. Creo que no es bueno, que está muy relacionado con la parte de inteligencia artificial. No recuerdo bien cuál es, pero sí ya existe un OWASP Top 10 para eso, donde ya researchers han de identificar los tipos de vulnerabilidades más comunes en este tipo de aplicaciones. Y entonces sí hay eso. Ahora, si la IA se está utilizando para hacer pruebas de pentesting, yo por ahí he escuchado de alguna que otra empresa que ya está ofreciendo servicios de pentesting basado en bots, o sea, realmente son bots los que están haciendo el pentesting y no personas. Eh, Seguramente han mejorado un poco con respecto a las herramientas DAST, pero todavía no siguen siendo lo suficientemente maduras como para reemplazar completamente a un pentester humano hoy en día, ¿no? No estoy diciendo que no vaya a llegar a eso a algún punto, o sea, la inteligencia artificial en los últimos 3, 4 años ha incrementado muy fuerte, o sea, ha madurado muchísimo en este tiempo, ¿no? Entonces, no sé qué vaya a pasar en un futuro. Yo quiero pensar que sí, pero al final se va a requerir humanos que interpreten esa información, que hagan cierto tipo de cosas a través de ellos, ¿no? O sea, va a ir especializando cada vez más las cosas que cada uno de nosotros hacemos. Gracias, Rodrigo. Bueno, otra Ok. pregunta que nos hacen, bueno, entre la audiencia no necesariamente tenemos desarrolladores o personal que esté involucrado en los sistemas informáticos. Entonces, una pregunta que nos hacen es, si un experto en seguridad quiere involucrarse en el desarrollo de aplicaciones, ¿qué le recomendarías y dónde podría iniciar? ¿Qué tipo de conocimientos, frameworks, IDEs serían los básicos? Ok, primero, familiarizarse con algún lenguaje de desarrollo. Ahí ya es cuestión de gustos. El lenguaje que más te llame la atención, más te guste. Los más comunes con lo que mucha gente inicia hoy en día es con Node.js, por ejemplo, que está basado en TypeScript, ¿ok? O con Python, ¿no? Que son por lo regular los lenguajes que más fácilmente entienden las personas que apenas están iniciando a desarrollar, ¿no? Pero pues hay muchísimos lenguajes. En lo personal, y es un punto de vista completamente personal, uno de los lenguajes que más me gusta es Golang. ¿Okay? Y este lenguaje me gusta mucho porque obtiene muchas cosas de muchos lenguajes muy, muy interesantes como C++, como Java, eh, como Node.js, pero además con la velocidad, por ejemplo, de un C++. ¿Por qué? Porque es compilado, entonces súper, súper rápido este lenguaje. Es cuestión personal, más que nada de qué lenguaje. Una vez que ya te familiarices un poquito con algún lenguaje, métete a la WASP. O sea, yo te recomendaría que sea tu primer punto, empezando primero con el famoso WASP Top 10 y ve revisando los distintos proyectos que hay. O la WASP tiene cientos de proyectos, tiene cuestiones de móvil, tiene cuestiones de la UShop, la aplicación que les mostraba vulnerable, tiene el Web Testing Guide, donde les muestra cómo hacer pruebas de penetración hacia aplicaciones web. Hay un Mobile Security Testing Guide para aplicaciones de móviles. O sea, hay muchísimos recursos aquí en lo WASP y todos son gratuitos, son muy completos y son de muy buena calidad. Es la primera referencia para casi toda la parte de seguridad de aplicaciones, el OWASP. Gracias, Rodrigo. Otra pregunta que nos hacen los participantes es, en tu experiencia, ¿cuáles serían algunos lenguajes y o plataformas más vulnerables y cuáles serían las más seguras con las que te has topado? Ok. En mi experiencia, no hay lenguaje más seguro ni más inseguro.
hay prácticas inseguras y hay prácticas inseguras. Por tendencia, uno de los lenguajes que se consideró mucho tiempo más inseguros es PHP, pero más que el lenguaje fuese inseguro, es que había muchísimos desarrolladores de PHP, muchísimas aplicaciones de PHP, que fueron desarrolladas en PHP y que se utilizaban en aplicaciones web, por lo tanto eran públicas y era más fácil detectar vulnerabilidades. ¿Okay? Muchas veces aplicaciones Java las consideran un poco más seguras, pero realmente es porque muchas aplicaciones de Java son más utilizadas de manera más interna, es menos común que estén al público y por lo tanto es más difícil que se encuentren vulnerabilidades. Pero eso no quiere decir que las mismas vulnerabilidades que puede tener, o sea, más bien, las mismas vulnerabilidades que puede tener PHP, las puede tener Java, las puede tener Golang, puede haber algunas variaciones, ¿no? Pero esas vulnerabilidades pueden existir en cualquier lenguaje. Yo no podría decirte este es más seguro y este es más inseguro. Más bien, ¿te interesa un lenguaje? Apréndelo, pero apréndelo bien, viendo cuáles son las mejores prácticas de ese lenguaje. Asegúrate que estés utilizando las mejores prácticas de seguridad basadas para ese lenguaje, incluso para el framework. Si estás utilizando un framework en particular, chécate qué prácticas de seguridad tiene ese framework. Porque si no las sigues, es probable que estés introduciendo malas prácticas y por lo tanto vulnerabilidades en tu sistema. Gracias, Rodrigo. Y bueno, otra pregunta también que nos hace la audiencia es, dentro de las instituciones de educación superior, cuando se está realizando trabajo colaborativo, ¿quién consideras que debería revisar y evaluar la parte de los puntos de seguridad? ¿Solo el responsable de seguridad de la universidad, el de seguridad en conjunto con el desarrollador o alguien más? El de seguridad en conjunto con el desarrollador. Si lograran tener a alguien que tuviese un perfil no solamente de seguridad, sino este perfil que es una combinación al final de desarrollador y seguridad, o sea, es alguien que está familiarizado con el desarrollo, ha desarrollado en algún momento en su vida y al mismo tiempo ha trabajado en cosas de seguridad, es más probable que le sea más fácil entender cuáles son los problemas de seguridad dentro de las aplicaciones. No estoy diciendo que alguien que solo haya trabajado en seguridad no lo pueda hacer, pero obviamente va a estar un poquito menos familiarizado de cómo funciona el código internamente. Va a conocer cómo funciona la vulnerabilidad de fuera, cómo se puede explotar, pero a lo mejor no cómo funciona el código interno y no cuáles son las mejores prácticas dentro del código para poder corregirlas. Entonces, si se puede conseguir alguien con el perfil de ambos lados, es ideal para hacer esas revisiones. Si no, el desarrollador junto con el de seguridad para revisar esos problemas, definitivamente. Correcto, Rodrigo. Y bueno, también nos preguntan si conoces alguna empresa o institución que dé este tipo de cursos de DevSecOps. Buena pregunta. Es muy probable que sí haya, en particular de DevSecOps, no se me ocurre ahorita ninguna, pero por ejemplo la WASP ofrece webinars a cada rato. La WASP además tiene WASP Flag, algo así, Secure Flag, que es un servicio que ofrece a los miembros de la WASP de manera gratuita, pero para ser miembro tienes que pagar alrededor de $50 anuales, o a las personas que contratan el servicio, ¿no? Y puedes aprender un montón en esa parte. Hay otro que está en Port Suiger, Academy. Está. Port Suiger. Ellos son los desarrolladores de Burp Suite, que es otra aplicación tipo Dast. ¿Okay? Y tienen una academia completa de seguridad de aplicaciones, donde te enseñan cómo se explotan los distintos tipos de ataques, inyecciones de SQL cross scripting y cómo se deben de corregir y mucho de ese tipo de cosas. Hay obviamente maestrías, hay licenciaturas, hay posgrados que ya están enseñando todo esto, no solamente la parte de desarrollo de aplicaciones seguras, sino muchas áreas distintas de seguridad, ¿no?
Estoy tratando de recordar porque hay una que sí recuerdo haber visto hace poco de DevSecOps, pero no me viene a la mente ahorita. No recuerdo exactamente el nombre, pero sí debe de haber. Sí debe de haber. Probablemente en Udemy puedas encontrar algún curso. En LinkedIn seguramente también, LinkedIn Learning también vas a poder encontrar algún curso. Este, sí, son los que se me ocurren ahorita. Gracias, Rodrigo. También nos hacen otra Muy bien. pregunta. Si una institución tiene constantemente fallas en sus aplicaciones, ¿sería mejor que contrate un servicio externo para gestionar alguno de esos servicios? En dado caso que sí, ¿cuál recomendarías? Para gestionar, ahí mi duda es gestionar qué servicios, o sea, gestionar las aplicaciones o gestionar el servicio de revisión. Pensando en la revisión, si la empresa o la organización no tiene los recursos para tener una unidad o algún grupo de personas que realice ese servicio de manera interna, es decir, la revisión del código, la revisión de las aplicaciones, capacite a los desarrolladores y todo eso, pues sí, lo mejor sería obviamente contratar un servicio externo que les haga eso de manera periódica, ese tipo de actividades de manera periódica. Lo ideal sería tener una unidad dentro que haga este tipo de actividades de manera continua todo el tiempo en los equipos de desarrollo y principalmente lograr capacitar al menos una persona en cada equipo de desarrollo para que se convierta esa persona en el Security Champion y esa persona sea la que esté dentro del equipo continuamente realizando esas actividades para ese proyecto de desarrollo que estén trabajando, ¿no? Eso sería lo ideal. Eh, para recomendar alguna, pues difícilmente va a depender mucho de, de tu presupuesto, del tamaño de tu empresa, etcétera, ¿no? Para poder decirte, bueno, esta te recomendaría o esta otra, etcétera, ¿no? Sí sería un poquito difícil recomendarte alguna, al menos, además de que difícilmente podría yo recomendar otra que no fuese la mía ahorita, ¿no? Sí. Correcto, Rodrigo, muchas gracias. Ya nos queda nada Muy bien. más un par de preguntas. Una de ellas es, ¿llegan a entrar en conflicto las recomendaciones de seguridad en contra de la eficiencia que pudiera tener el código? En todo momento siempre va a haber algún conflicto. Por eso la parte más difícil de seguridad, no solamente en la parte de desarrollo, sino tú, Wilber, y todos los que trabajan en seguridad lo sabrán cuando tienen que proponerle mecanismos de seguridad a los usuarios para proteger sus sistemas. Uno de los principales problemas es el rechazo a agregar más controles porque obviamente hacen más complicado el uso de los sistemas, algo por el estilo. Entonces tiene que haber un balance al final, ¿ok? Un balance y eso tiene que ver mucho con la cuestión del análisis de riesgo, ¿no? ¿Ok? O sea, a ver, si yo implemento un control, ¿qué tanto disminuyo el riesgo que hay en el sistema? Si el riesgo va a bajar muy poquito, pero la afectación a los usuarios va a ser muy alta, pues no tiene caso que yo lo implemente. Pero si yo implemento ese control y la afectación a los usuarios es mínima o un poquito, pero el riesgo que disminuyo es muchísimo, o sea, logro bajar muchísimo el riesgo, entonces sí vale la pena, ¿no? Entonces ahí es una negociación en el caso del desarrollo de software, con los desarrolladores, ¿no? O sea, tienes que convencer al desarrollador de que realmente es algo que vale la pena, pero no es nada más tratar de convencerlo, tienes que llegar con información que te permita sustentar por qué le estás recomendando hacerlo. Si es algo que simplemente no vale la pena, el desarrollador te va a decir, no lo voy a hacer, ¿no? O el equipo de desarrollo te va a decir, no lo voy a hacer. Porque no tiene caso. Es invertir tiempo en arreglar ese problema cuando podría estar invirtiendo tiempo en desarrollar esta nueva función que me va a generar más ingresos a mí como compañía. Entonces, es una por otra, ¿no? Gracias, gracias, Rodrigo. Claro. Nos hacen una siguiente pregunta. Con la llegada de IA, ¿han aumentado los incidentes de seguridad? ¿Y qué frameworks recomiendas para aplicativos móviles? Ok, no soy experto en aplicativos móviles, ahí sí te mentiría. O sea, para desarrollo
sino no, he hecho muy poco desarrollo en aplicaciones móviles y tiene mucho rato que no toco el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, te mentiría exactamente cuál. De los que he escuchado que se utilizan ahorita mucho es Kotlin, pero fuera de ahí no sabría decirte qué más. En la parte de... cuál era la otra pregunta? Perdón, Wilber, se me fue el avión. Si han habido aumentos de incidentes de seguridad Ah, por la por la IA. llegada de la IA. Eh, entiendo yo que sí los atacantes están aprovechando el uso de IA para realizar más ataques, eh, no más complejos, pero otro tipo de ataques, o les están ayudando para hacer cierto tipo de ataques en general. Eh, eh, pero no que hayan aumentado así drásticamente, ¿no? No es tanto que hayan aumentado, sino simplemente sí les está ayudando para hacer los ataques un poco más rápido, más eficientes, hacer algunas tareas más eficientes, pero no, todavía no ha hecho un boom en ese sentido en la parte de seguridad, ni tanto del lado de los ataques como del lado de la protección. Por ejemplo, ya hoy en día muchos proveedores están anunciando que están agregando IA dentro de sus productos y todo eso, pero realmente lo que están agregando y la mejora que está dando son pequeños pasos que están dando, no está haciendo un paso muy grande, al menos todavía. Está madurando toda esa parte. Gracias, gracias, Rodrigo. Y a ver si nos queda alguna otra pregunta. Sí, una última. ¿La seguridad de la infraestructura donde reside la aplicación es responsabilidad de DevOps, tratándose de infraestructura on-premise? Si están utilizando una cultura de DevOps, quiere decir que ambos equipos, Development y Operations, tienen el mismo objetivo y las mismas responsabilidades hasta cierto punto, ¿no? Entonces debería ser responsabilidad de ambos, ¿no? Eh, Normalmente, obviamente, la gente de DevOps, que son los que hacen el despliegue de las aplicaciones, son los que crean esos scripts para que se haga el despliegue. Pero los desarrolladores deberían de revisar esos scripts también para ver que la aplicación se vaya a desplegar como realmente ellos quieren que se despliegue esa aplicación. Entonces, eh, yo diría, es responsabilidad de todo un equipo. O sea, no es responsabilidad de un grupito o otro grupito, sino es responsabilidad del equipo, porque al final todo el equipo está tirando hacia el mismo objetivo. Gracias, Rodrigo. Creo que ya son todas las preguntas. ¿Es correcto, Rodrigo? Sí, al menos ya todas se plantearon la sección de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere tomar el micrófono para expresar algún comentario, alguna inquietud. Es un tema muy amplio. Consideramos que es de los fundamentos que tiene que cuidar la organización como parte de un aseguramiento de servicios. Entonces, es la oportunidad. Creo que Rodrigo es una persona muy completa en su formación y puede ayudarnos a resolver dudas o a crear inquietudes de dónde más trabajar nuestras áreas de oportunidad. Anímense, estamos en confianza. Hugo levantó la mano. Si le pueden ceder la palabra. Sí, buenas tardes a todos. No, nada más complementar, nosotros hemos tenido la experiencia de usar plataformas de apoyo como trae Hackme, Hack the Box, están agregando contenido interesante en todas estas áreas. Entonces, una manera, digamos, de autocapacitarse, pues también es, ellos tienen su parte de academia y tienen su parte, digamos, de laboratorio, entonces aprende los contenidos teóricos y luego vas al laboratorio y lo aprendes. Obviamente, pues también es negocio, ¿verdad? Tienen su parte gratuita y tienen su parte de paga, pero están agregando últimamente, trae Hackme muchas learning paths que tienen que ver con todo esto. Ahorita que estaba escuchando a Rodrigo, Sí, sí, sí. me sonaba mucho, pues muchas líneas que estoy ahí tomando con lo que decías y
La verdad, pues felicidades, es una cosa muy interesante que a mí en lo particular me apasiona desde el punto de vista de la seguridad. Felicidades y gracias a los organizadores también por organizar estos eventos. Muchas Con gracias, gusto, Carlos. Carlos, gracias por tu aportación. ¿Alguien más que quiera tomar el micrófono? No sé si le pueden ceder la palabra a Hugo, que tiene unos comentarios. Hugo Pablo Leiva, por favor, John. ¿Ya me escuchan? ¿Se oye? Sí, Bueno, Sí, escucha. ¿ya? sí, ya lo escuchamos, gracias. Y es que está un poco diferente este menú a lo que justamente utilizo en Zoom. Tengo todo el control, pero aquí no soy el administrador. Detalle. Bueno, ponemos un comentario. Todo esto obviamente debe impactar en la academia. O sea, ¿qué tanto se deben cambiar los planes de estudio para al menos incluir una asignatura que incluya esto? Que ya es muy importante. Yo doy clases aquí en licenciatura, no hay ni una sola materia que incluya todo eso. O sea, hay alguna por ahí, pero que incluya todo, como qué tanto hay que meterle un semestre completo, o qué tanto hay que hacer para meter todo, que es muy importante, que nada más enseñamos a programar, pero no protege las aplicaciones. De base de datos igualito, pero ¿cómo la proteges? Ya así con todo. ¿Qué habría que hacer? No, estoy de acuerdo. Hoy en día ya o sea, los programas de estudio de licenciaturas, de posgrados, de todo eso, ya deberían de incluir como materia obligatoria, no ni siquiera como optativa, sino como materia obligatoria, una materia de desarrollo de software seguro. O sea, para que los alumnos, si la licenciatura es de desarrollo principalmente, ¿no? O gran parte de la licenciatura es desarrollo de software, deberían de incluir alguna asignatura donde vieran todas estas actividades que se deben de incluir para crear software seguro. ¿Ok? Sí, sí debería de existir. No, gracias. Muy interesante la plática. No, no, no hay de qué. Gracias, maestro Hugo Pablo. Gracias, Rodrigo. Tenemos la manita levantada de Fernando Díaz. Por favor, Jonathan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, Fuerte y Fernando, claro, sí. gracias, bienvenido. Muy bien, excelente plática. Como decía el maestro, en las carreras de desarrollo de software, creo que sí llevamos, o al menos yo estoy en esa área, esa parte, ¿no? De lo que es introducción en ingeniería de software, luego ciclo de vida del desarrollo de software, y luego por ahí metodologías ágiles, luego tenemos calidad de software, y luego tenemos desarrollo de software seguro, ¿no? Y ahí le vamos dando esa parte de la seguridad, pero hacen falta algunas materias como también de seguridad informática, ciberseguridad, aunque el estudiante ya más o menos va razonando un poco más en ese sentido, en la cuestión de las contraseñas, la cuestión de los nombres, pero a lo mejor en un ataque de envenenamiento de servidor, de SQL, puede ser que no esté tan protegido en esa parte como le haría, ¿no? A lo mejor hacen falta esas materias para complementar la seguridad de un sitio web o de un software de manera ya completa, ¿no? Creo que sí hace falta replantear algunos programas enfocados a la parte de tecnologías para ya empezar a incluir la parte de ciberseguridad y la seguridad en el desarrollo, sobre todo, ¿verdad? Me pareció muy interesante, la quería escuchar, creo que me la voy a aventar otra vez porque no la alcancé a escuchar completa porque tenía otra actividad, pero la voy a tomar en una materia que tengo de base de desarrollo de software seguro y creo que sí es muy interesante esa parte, ¿no? Muchas No, gracias. hombre, un gusto. Un gusto. Y sí, completamente de acuerdo. Sí se necesita introducir más temas de seguridad en la currícula. Obviamente hay que considerar que al final seguridad no es el único tema importante dentro de el desarrollo de software. Es uno muy importante, o sea, sí se debe de incluir, pero a lo mejor no se pueden incluir tantos temas, ¿no? Al final seguridad es un campo muy amplio. ¿Ok? Muy amplio, donde, por ejemplo, ya hoy en día hay licenciaturas en ciberseguridad, ¿no? Y abarcan bastantes de las áreas que hay dentro de ciberseguridad. Pero sí es importante que un desarrollador de software al menos conozca las cosas básicas de seguridad
que debe de implementar para poder desarrollar un software lo más seguro posible, ¿no? ¿Cuáles son las actividades? Y saber que se debe apoyar de algún experto en esa área también. Gracias, Rodrigo. Gracias a la comunidad. Como parte del interés de ANUYSTIC y del Grupo de Seguridad de la Información, también nosotros participamos en un Capture the Flag, que podría ser como que el complemento idóneo para académicos, para estudiantes, para probar esas habilidades que acaban de mencionar, cómo se ve una vulneración de una base de datos, adquirir más competencias, que es parte de lo que buscamos como grupo, tanto para la academia, para las organizaciones y para el beneficio de este país en general. Gracias por acompañarnos. No sé si quieres agregar algo más, Wilber, por favor. Pues de mi parte, agradecerle a todos los asistentes su interés en este ciclo de webinars que hacemos con todo gusto para ustedes y que esperemos que esté siendo de utilidad y pueda ser de beneficio dentro de sus instituciones de educación superior. Y también pues agradecer a nuestro invitado especial el día de hoy, el maestro Rodrigo Esparza. Rodrigo, muchas gracias por toda esta información que nos compartes. Esperamos que no sea la última vez y podamos contar con tu apoyo en un futuro. No, hombre, realmente fue un placer poder compartir con ustedes. Y claro, con mucho gusto, si hubo incluso algún tema específico de todos los temas que se abarcaron, porque vieron que son muchos temas puntuales que se abarcaron. Si hay uno en particular que más les interesó, con todo gusto podemos hacer una plática que ahonde más en ese particular tema, a lo mejor ya hacer algunas demostraciones y cosas así. Claro. Gracias, Rodrigo. Gracias, Will. El Grupo de Seguridad de la Información les agradece a los presentes participar con nosotros. Por favor, pasen la voz. Vamos a seguir con estos webinars, con algunas otras actividades que tienen que ver con la seguridad de la información, el aseguramiento, la concienciación. Manténganse en contacto con nosotros y nuevamente, gracias. ¿Algo quieras agregar, Froilán, por favor? No, pues ya lo han dicho todo. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias al grupo de seguridad, Gabriel, Wilber, Julia, no está nuestro coordinador Héctor Bonola de la Universidad Veracruzana, que también es parte de este grupo de trabajo. Entonces, y muchas gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.